Una tiene que ver con que el esquema de meta de inflación de alguna manera generó, como decía Marina, este atraso cambiario, que el dólar fue flotante, es verdad, pero mientras funcionaba la baja de inflación, de los tres canales de la tasa, el canal que terminaba impactando te generaba esa apreciación. Y hacia adelante parece difícil que eso se pueda sostener. Es decir, otra vez el esquema va a seguir siendo de metas de inflación, y acá nos preguntan, a partir de ahora, ¿el dólar va a seguir a la inflación? Porque si el dólar va a seguir a la inflación, está bien, no vamos a generar más atraso cambiario, pero entonces el principal canal por el cual por lo menos pudo desinflar en el 2017 parece que ya no está más. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿El dólar va a seguir a la inflación o vamos a tener otra vez un problema de apreciación? Esa es una duda que aparece bastante sistemática ahí. La segunda tiene que ver con si se requiere un paraguas político también acá en este contexto. O sea, vamos a un año donde evidentemente va a ser de más ajuste, y si ese ajuste no requiere algún tipo de consenso político. Bueno, algunos han hablado de un acuerdo, etcétera, pero este es el esquema de la idea que está trasladándose acá, ¿no? Y finalmente la tercera pregunta, o sea, hay como tres familias de preguntas, ¿no? La primera pregunta tiene que ver con lo técnico, con la relación entre el tipo de cambio y si eso no genera atraso en el tipo de cambio otra vez que tenga éxito el programa de meta de inflación. La segunda pregunta tiene que ver con la cuestión política, si tiene que haber algún tipo de paraguas político, de acuerdo político. Y la tercera pregunta tiene que ver con si no hay problemas estructurales de la economía argentina que están generando la crisis externa vinculados a la competitividad. Si no hay un problema realmente de la economía, no de la competitividad cambiaria, sino del el tamaño del sector público, el que después repercute en la brecha de ahorro, que también es bastante el problema de ahorro en la economía argentina. Es decir, si los problemas no son de carácter más estructural y estamos tratando de resolverlo con medidas coyunturales que no lo pueden resolver, ¿no? No sé cómo quieren dividirse las preguntas, pero los dejo que cada uno haga lo que pueda con cada una de esas preguntas en 5 minutos. Sí, a ver, yo creo que cuando dije que volvemos a comienzos del 86, es que de vuelta tengo miedo que pase lo mismo que pasó en el 86, digamos, ¿no? Eso es lo que quise decir, si lo dije explícitamente. Y lo que tengo miedo es que el Banco Central se ponga muy duro y vuelva a apreciar el tipo de cambio, digamos, y entonces estamos en un problema, digamos, sinceramente, desde el punto de vista de este tema de la competitividad. Creo que ahora el salto inflacionario fue muy grande, bueno, por todos los peros que ya dijimos. Ahora, una vez que pasó, digamos, y tratemos de mantener ese tipo de cambio, y no usemos, es una manera exagerada, pero el resultado sea que haya una apreciación muy grande del tipo de cambio. Creo que eso sería definitivamente un error. El segundo comentario que quiero hacer es, acá hay un problema estructural, efectivamente. El gasto público aumentó de 23 puntos del producto a 41 puntos del producto. Digo, eso es una cifra extraordinaria. Eso pasó en Argentina, en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela. Venezuela está en la hiper, Ecuador ajustó 5 puntos del producto, lo pudo hacer porque tenía mucha obra pública, entonces bajó la obra pública que eran 14 puntos del producto, lo bajó en 5 y es una manera de hacerlo. Y Bolivia se gastó la mitad de las reservas tratando de mantener la situación, pero no sé cómo termina. Ahora, para tener una idea, 41 puntos del producto, digo, comparado a España tiene 44 puntos del producto de gasto público. Acá el problema con el gasto público es que es una discusión que tuvimos durante mucho tiempo y la verdad que todo el mundo de derecha decía el tipo de cambio, el sector público gasta demasiado. Y lo decían cuando era 20, 21, 22, 23 y muchos decíamos no es mucho, necesitamos más. Ahora cuando es 41 es otro negocio, digamos, ¿no? Porque España tiene 44 y España tiene el producto que es el doble de la Argentina y tiene una economía mucho más formal que la Argentina. Esto significa que nosotros tenemos que cobrarle al 60% de la población, tenemos que cobrarle lo que ellos le pueden cobrar al 90% de la población. Entonces no es sostenible a la larga. Simplemente la discusión es cómo se hace para ir reduciéndolo, si hay manera de reducirlo de golpe o no, o hay que reducirlo en forma gradual por el crecimiento de la economía. Pero que hay un problema con el nivel de gasto que dejaron, está en Argentina, está Colombia, lo está resolviendo, está de Colombia. Venezuela que lo resuelve con la hiperinflación
Pero el problema definitivamente está ahí. Y yo creo que básicamente ese. El paraguas político, yo creo que paraguas político se necesita. Yo creo que paraguas político había más posibilidades de hacerlo hace algunos meses, digamos, ¿no? Si no al comienzo, sí después de ganar la elección. Y yo creo que el gobierno eligió no hacerlo, digamos, ¿no? Yo lo ejemplifico siempre diciendo que lo saludaron a Monzó y dijeron, andate a tu casa. Digamos, yo no lo conozco a Monzó, pero no importa. Parece que se ocupaba un poco del tema político y me parece que eso fue un error. No ese hecho sino de Monzó, sino el no tratar de usar. Es que a todo el mundo le cuesta mucho cuando gana, digamos, ponerse a negociar. Dice, ahora que gané, me tengo que negociar. Pero es el único momento donde uno tiene la fuerza para negociar, ¿no? Bueno, me abstengo de la pregunta política, a pesar de que me gustaría contestar, pero me abstengo. Te contesto un poco lo que preguntaste del dólar y la otra cuestión más estructural, ¿no? Un poco Marina decía, bueno, ¿cuáles son, o vos también, Martín, los mecanismos de transmisión en una economía como la Argentina? Ciertamente, la idea de que las tasas de interés reales bajan los niveles de actividad en un país con tan poco crédito es un poco más, me parece que ese canal no funciona demasiado y es lo que también nos hace decir esto no necesariamente es contractivo. Entonces, ¿cuáles son los canales que funcionan o que funcionan más? Porque, por ejemplo, en 2017 la inflación bajó, pero el crédito voló. Entonces, evidentemente, ¿cómo? 2017, digo. 2017. No, por eso, 2017, la inflación bajó y el crédito subió. Si el canal de crédito fuera un importante estabilizador, evidentemente no fue el que funcionó en ese momento. Podemos discutir. Entonces, creo que en la Argentina, obviamente, la gente mira mucho el tipo de cambio y creo que es la combinación, no es el atraso cambiario necesariamente, es la combinación entre expectativas cambiarias para los empresarios del sector transable y cómo eso se transmite a contratos, en particular contratos de trabajo y paritarias. Entonces, me parece que cuando hay una situación de, y de hecho es lo que uno vio en las estabilizaciones puramente cambiarias. Alguien dice, che, 1 a 1, listo, no puedo dar grandes aumentos de alquileres, de contrato de trabajo, etcétera, y eso tiende a estabilizar la inflación. En un sistema de cambio flotante, por supuesto, es un poco más difícil, porque el cambio es justamente flotante. Y les doy un ejemplo. Creo que el episodio, el que se llama 28D, más allá de lo que uno puede opinar, la interpretación, evidentemente, que hubo en los mercados fue el Banco Central quizás perdió independencia. Eso es algo, digo, uno lo leía en los diarios, no, por decirlo, no estoy confesando nada, pero evidentemente fue la interpretación. Eso hizo que el tipo de cambio se moviera durante los meses iniciales y me parece que eso hizo que, digamos, la inflación le costara más, pero no por una cuestión meramente de subió el dólar, sube la inflación, sino que ese momento que había de, el dólar está a 17, esto se puede quedar para siempre, esta visión de cómo entran los dólares, el tipo de cambio se atrasa y eso mismo influye en los contratos que finalmente esa inercia inflacionaria está muy dada ahí, en a qué velocidad se firman, a qué velocidad de inflación tienen implícitos los contratos, alquileres, salariales, otros contratos, etc. Entonces creo que ese es un canal importante de expectativas. Entonces, ¿cómo es a futuro? Lo mismo, es una tasa de interés que mire la inflación futura. Esto no quiere decir que el tipo de cambio se atrase, pero que sí haya una percepción de mayor estabilidad futuro. Y es eso lo que hace que de a poco y gradualmente y sin atajos vaya bajando esta velocidad inflacionaria. Sobre el otro punto estructural, creo que efectivamente, o sea, la Argentina tiene muchísimo por hacer y creo que el daño de los últimos 12 años en muchos sectores en particular fue muy grande. Una manera de verlo es que sectores que podríamos llamar exitosos de los últimos 2 años justamente fueron sectores donde hubo algún tipo de reformas micro o de contexto que funcionaron. O sea, creo que la tecnología elemental de los créditos UVA, que es simplemente ponernos de acuerdo en una unidad de cuenta para los contratos de muy largo plazo, no es más que eso, generó un boom de crédito
de construcción finalmente, de actividad inmobiliaria. Entonces, simplemente eso era un contrato que estaba prohibido, o que sin estar prohibido, como se manipulaba el índice de inflación, era imposible firmar un contrato que para el largo plazo tiene sentido un contrato ajustado. Más allá de la opinión que uno pueda tener de si el corto plazo, la indexación o no, firmar contratos de largo plazo con indexación es normal. No, pero por ahí me imagino que vos y quizás yo también decís la indexación en el corto plazo es un peligro para la desinflación, pero en un contrato a largo plazo que no hay dudas. Entonces, ese es un ejemplo, el agro es otro ejemplo, la energía es otro ejemplo donde cambios micro que pueden tener pueden tener que ver con precios o con cambios regulatorios hicieron que ciertos sectores se expandan. Evidentemente el mayor desafío para Argentina es, bueno, los sectores transables y exportadores, digo, cómo pueden formar parte de eso. Uno ve mucho, por ejemplo, exportación de servicios últimamente. Humildemente, las simplificaciones que ha habido en todo lo que es bancario / cambiario para un pequeño exportador al exterior es una diferencia enorme de cómo le cambia la experiencia al diseñador que quiere exportar. Hace poco, este es mi otro sombrero que estoy en todas las cuestiones de pagos y de nuevas tecnologías. Se instaló que una empresa que se llama TransferWise, te permite transferencias desde y hacia Argentina por una fracción de lo que era hace poco. Y eso es simplemente porque los tipos ven un contexto mejor en la Argentina, invierten, es un tipo de Estonia que estaba en Inglaterra, no podía transferir, armó esta empresa, viste esas historias, y ahora transfieren el 30% de Western Union. ¿Sí? Y así como esas hay muchas microhistorias de cosas que despiertan la productividad de la Argentina. Y con este mismo sombrero termino del tema de mejorar los pagos electrónicos, etcétera, lo vinculo con lo de José Luis. Efectivamente, Argentina es una sociedad de gasto, no sé si decir escandinavo, pero por lo menos mediterráneo, ¿sí? Pero tasas impositivas muy altas por la evasión que tiene. Una de las maneras que vemos es la formalización, que está muy vinculada a la digitalización de los pagos, y es una agenda que intentamos impulsar y creo que de a poco eso va a ir haciendo que, justo recién, antes de venir acá, estamos en la reunión con Sturzenegger, la reunión de objetivos del área de medios de pago, porque aunque los días sean difíciles, eso no se abandona. Y nos mostraban, por ejemplo, la evolución de las transferencias bancarias, creciendo arriba del 20% en cantidades, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de nuevo, sin atajos, de a poco, con persistencia, son las cosas que creo van a ir cambiando la Argentina. Bueno, a ver, las preguntas serán... Las preguntas eran... No, pará, era el atraso cambiario, la pregunta del atraso cambiario, la competitividad y el acuerdo político. Atraso cambiario, plantearse hoy el problema del atraso cambiario cuando está el Banco Nación vendiendo dólares para que el tipo de cambio se mantenga en 25, digo, me parece, primero veamos cómo estabilizamos el ingreso de capitales, o sea, estamos discutiendo otra agenda, o sea, hubo una toma de ganancias sobre Argentina muy fuerte, hubo una corrida que era cambiaria, que no debía haber tenido implicancias sistémicas ni sobre el sistema financiero ni sobre la deuda, y por alguna forma las tuvo, o sea, los argentinos vamos muy rápido cuando pasan estas cosas. Y entonces yo lo que diría es, estamos todos esperando a ver qué es lo que implica el acuerdo con el fondo y en qué medida el acuerdo con el fondo permite suavizar el ajuste. Pero lo que digo es, hoy, digamos, el tipo de cambio está siendo mantenido, si querés, por intervenciones en el mercado cambiario, a la expectativa a ver qué pasa, en un contexto donde la tasa de interés de las LEVAX es 40% y el 21 vence la mitad de las LEVAX, digo. Entonces, después discutimos, digamos, pero digo, cambió la agenda. Lo segundo, sobre el tema de la competitividad, sí, ahora digo, la Argentina tiene problemas de todo tipo y color, o sea, realmente hacer negocios en Argentina es muy, muy difícil. Acuerdo con Lucas que hubo sectores muy dinámicos en estos últimos 2 años y ese dinamismo estuvo muy asociado a la transferencia de ingresos en términos de precios, o sea, digo, fue la devaluación, la baja de retenciones, la suba en las tarifas. El sector más dinámico de lejos fue el tema de las energías renovables, pero bueno, si uno mira los precios que se dieron en ese lugar, digo, fueron realmente muy bondadosos, combinado con una baja en el costo financiero para Argentina, y creo que la agenda micro de Cambiemos, la verdad que venía bien, o sea, había un laburo en términos de tratar de desarmar problemas, digamos, todo el tema de los medios de pago, pero digo, no solamente eso, las ARTs, o sea, hubo una agenda, pero digo, la micro sin la macro no te alcanza, o sea, necesitas la macro, digamos. La macro sin la micro tampoco, pero... Y la macro todavía tiene bastantes distorsiones detrás.
Y respecto al acuerdo político, me parece que yo no sé cómo se hace, no tengo la menor idea, acá está lleno de políticos que saben mucho más que yo, pero digo, me parece que es inviable plantear la agenda que tenés por delante, aún con un fondo poco exigente, sin un acuerdo político detrás. Porque digo, las transferencias de ingresos que requerís para poder hacer el ajuste fiscal, aún sin cambiar el sendero que tiene el gobierno de correcciones, son muy significativas y mucho más significativas si el dólar es más alto. Bueno, creo que... Muchísimas gracias, señores.